Hola a todos, el tema que vamos a tratar hoy es la cultura. Empezamos con la definición de cultura. ¿Qué es cultura? Se refiere al conjunto de bienes materiales y espirituales de un grupo social transmitido de generación en generación a fin de orientar las prácticas individuales y colectivas. Esto incluye procesos de modo de vida, costumbres, tradiciones, hábitos y patrones de vida. Asimismo, tenemos lo que son categorías culturales. El etnocentrismo es la creencia de que las normas y los valores de la propia cultura son naturales, buenos y correctos, y las pautas culturales de los extraños son malas e incorrectas. Un ejemplo claro es la denigración cultural. Por ejemplo, cuando los españoles conquistaron Latinoamérica, explotaban a la población indígena con el pretexto de que eran una cultura superior. Por otro lado, también tenemos el relativismo, que es la creencia de que no hay normas o pautas culturales buenas o malas, sino que cada una está adaptada a un contexto. Un ejemplo claro es que en la India no se pueden matar a cerdos ni a vacas por considerarlos animales sagrados, y es una costumbre propia de ellos. Asimismo, tenemos el universalismo cultural, que es la creencia de que hay determinadas normas y valores humanos que son transculturales, esto es, que tienen que ser aplicados a todas las culturas. Un ejemplo claro son los derechos humanos, que son el tipo de norma básica que pueden ser aplicadas a todas las culturas, sin distinción. Cultura. Podemos definir cultura básicamente como todo lo que es el ser humano, por ejemplo, tradiciones, costumbres, instituciones, entre otros. Ciertas características biológicas, psicológicas, sociales y culturales son universales, pues se encuentran en todas las culturas. Otros son simples generalidades comunes a muchos, mas no a todos los grupos humanos. Incluso otros rasgos son particulares, únicos en ciertas tradiciones culturales. Generalidad cultural. Se trata de regularidades que ocurren en diferentes épocas, lugares, pero no en todas las culturas. Un ejemplo sería hablar inglés. Es una generalidad compartida por los estadounidenses y los australianos, porque ambos países tuvieron colonizadores ingleses. Particularidad cultural. Una particularidad cultural es un rasgo característica de cultura que no está generalizado o ampliamente disperso. En vez de ello, aparece confinado solo a un lugar, una cultura o una sociedad. Sin embargo, se han dispersado. Un ejemplo sería un platillo particular que sea disponible solo en un lugar. Patrones culturales. Son un conjunto de normas que rigen un comportamiento de un grupo organizado de personas. Un ejemplo podría ser un hábito o una costumbre de una región. El folclore. Valores culturales. Son aquellos que representan un conjunto de creencias, lenguas, costumbres, tradiciones que identifican una sociedad. Un ejemplo sería la generosidad. Diversidad cultural. La diversidad cultural se refiere a la variedad de culturas que interactúan y conviven en un mismo espacio geográfico que es compartido por un gran número de personas capaces de reconocerse y diferenciarse unas de otras. El Perú es un país diverso con múltiples manifestaciones culturales que hemos heredado de nuestros antepasados y familiares. Esto nos permite identificarnos y sentir que somos parte de una comunidad. La diversidad cultural en el Perú se divide en tres sectores bien definidos, los cuales son la costa, la sierra y la selva. Las manifestaciones culturales son la danza, la música, la gastronomía, el arte popular, las fiestas tradicionales, los textiles, las medicinas, las lenguas, la vestimenta tradicional, entre otros. Por ejemplo, tenemos el arte textil de Taquile. Es una de las manifestaciones culturales de la población que habita en la isla de Taquile en el sector peruano del lago Titicaca, perteneciente a la región Puno. Las prendas más características son el chullo y el cinturón calendario. Danza de tijeras. La danza de las tijeras tiene raíces indígenas y se originó en la región de Ayacucho. Esta danza ritual expresa la forma de una competición. Entre las danzas más importantes y representativas del Perú cabe mencionar la diablada, la danza de tijeras y el carnaval de Arequipa. El cajón peruano. El cajón se integró como un instrumento muy importante en la costa peruana. Se podía sentir su presencia en los festejos, tonderos, marineras, siendo el favorito de las fiestas populares. Es considerado como patrimonio cultural de la nación. Pluriculturalidad. El prefijo pluri hace referencia a muchos, es decir, con él pueden hacerse referencia a muchas culturas, a una pluralidad de culturas desde el punto de vista sociológico. El término pluralidad designa presencia de diversas tendencias ideológicas y grupos sociales coordinados en una unidad estatal. Así pues, la pluriculturalidad puede ser entendida como la presencia simultánea de dos o más culturas en un territorio y su posible interrelación. El pluralismo
cultural debe defenderse como categoría de toda sociedad democrática, como existencia de muchas culturas en un mismo territorio, defendiéndose así el reconocimiento del otro y la igualdad. Multiculturalidad. Hace referencia a una cierta cantidad de elementos. Debido a esta interpretación, se produce confusiones con el término anterior. Sin embargo, la multiculturalidad se puede definir como la presencia en un territorio de diferentes culturas, que se limitan a coexistir pero no a convivir. En este caso, no tienen por qué darse las situaciones de intercambio. Es un concepto estático que lleva a una situación de segregación y de negación de la convivencia y la transformación social debido a la adopción de posturas paternalistas hacia las minorías culturales presentes. La interculturalidad es una meta necesaria, se atiende al prefijo. Este término quedaría definido como entre culturas. Conocer en profundidad este concepto es necesario para garantizar el entendimiento entre las diferentes culturas que habitan en un mismo territorio, así como permitir orientar las diferentes propuestas educativas hacia una construcción cultural conjunta que refleje la gran diversidad presente en una sociedad. La diversidad cultural constituye un asunto central y de importancia cada vez más creciente en la dinámica y evolución de las sociedades actuales. En el terreno de la convivencia ciudadana, para una ciudadanía inclusiva se considera una alternativa válida el desarrollo de una convivencia basada en el diálogo, la igualdad y el reconocimiento de las diferencias. Patrimonio cultural. Patrimonio cultural es el conjunto de bienes tangibles e intangibles que constituyen la herencia de un grupo humano que refuerzan emocionalmente su sentido de comunidad con una identidad propia. Características. Desde un punto de vista económico, deben poder medirse o estimarse en dinero. Desde un punto de vista jurídico, abarca no solo los bienes de una persona natural o jurídica, sino también sus derechos y obligaciones. Tipos. Patrimonio cultural mueble. Son todos los bienes culturales que puedan ser trasladados de un lugar a otro. Patrimonio cultural inmueble son los bienes que no pueden ser trasladados de un lugar a otro al ser sitios arqueológicos. Patrimonio inmaterial son los conocimientos y técnicas transmitidos de generación en generación. Patrimonio cultural subacuático son todos los vestigios de la existencia humana con carácter cultural, histórico y arqueológico que han estado total o parcialmente sumergidos en el agua. Patrimonio industrial se refiere a todos los bienes, inmuebles y muebles adquiridos o producidos por una sociedad en relación a sus actividades industriales de adquisición, producción o transformación. Patrimonio documental. Como lo indica su nombre, se refiere básicamente a la documentación que se conserva en archivos e instituciones similares. Patrimonio cultural y ciudadanía. Cuidar los bienes patrimoniales es una exigencia de todos los tiempos actuales y cuanto más se sepa de ellos, más tiempo podrá mantener intactos su mensaje y belleza. Bien, siguiendo con la exposición, realizaré un resumen de estos últimos días que vive nuestro Perú. Bien, tras haber realizado nuestro voto para elegir a nuestro o nuestra presidenta este 6 de junio, se da a conocer una supuesta falsificación de firmas y una suplantación de miembros de mesa. En Huancavelica se presentó 61 recursos de nulidad, en Ayacucho 162, Cajamarca 87, seguidos de Arequipa, Moquegua, Cerro de Pasco, San Martín y entre otros departamentos. Bien, debido a esta situación, Keiko Fujimori denuncia una falsificación de firmas y una suplantación de miembros de mesa. De la misma forma lo hace la personera fujimorista Milagros Takayama. Debido a esto, el Partido de Fuerza Popular puede apelar a la decisión del Jurado Nacional de Elecciones sobre los recursos que fueron rechazados en la primera instancia. Bien, este 18 de junio, el abogado Javier Villestein presentó una demanda de acción de amparo al Poder Judicial para invalidar las elecciones de este 6 de junio.